Hola, ¿qué tal? ¿Hasta dónde puede llegar un acto de perdón? Ser testigos de la fe implica una adhesión al Evangelio, imitando en nuestras circunstancias los pasos de Cristo, incluso participando de su pasión a través de la propia vida. Así lo han hecho muchos cristianos. Como decía el Papa Benedicto XVI, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello también una orientación decisiva. Fruto de ese encuentro surge la evangelización con esa fuerza intrínseca de quien quiere compartir un gran tesoro, el de la fe. Hoy toda la Iglesia está llamada a esa tarea en un momento donde el testimonio se sitúa como el único medio creíble de evangelización. Un empeño donde los laicos pueden y deben recuperar el protagonismo. Una Iglesia en salida, capaz de llevar el Evangelio a todos los sectores de la sociedad. Y ahí pueden los seglares aportar su talento en medio del mundo. Pues así se construye la Iglesia. Comenzamos. Hoy en Haciendo Iglesia, Madre María Seiker supo llevar su fe y su entrega a Dios a lo más alto, asumiendo el sufrimiento personal y familiar como un modo de decir sí a una vocación que hoy es visible en una congregación que acaba de cumplir 80 años y está extendida por diferentes continentes. ¿Qué misión tienen los laicos? Se ha celebrado un congreso en Madrid sobre el papel de los seglares en la Iglesia y en la sociedad. Recordamos y reflexionamos hoy con varios laicos sobre lo que allí se ha vivido. El papel de los laicos en las comunidades eclesiales es abordado en el documento Mi querida Amazonía, un texto que se acaba de presentar y que recoge el pensamiento del Papa Francisco, fruto del sínodo celebrado sobre los pueblos amazónicos. Se han cumplido 80 años de vida de una congregación que nace en Murcia. Tiene su casa madre en Villapilar. Conocemos la historia de las Hermanas de Cristo Crucificado. Nuestra historia comienza unos años antes de la Guerra Civil Española con la historia del matrimonio entre María Seiker y su marido Ángel. Ángel era médico y se mostró cercano a personas sin recursos. Él tenía un día expreso para recibir a la gente que no tenía medios para pagar la consulta. Y además, incluso en una posada de Murcia, tenía alquilada una habitación para gente que venía de los pueblos y no tenían posibilidad de volverse. No es como ahora que hay autobuses, entonces vendrían en carro, vendrían como afuera. Y él ya tenía eso preparado y además de eso le decía, mira, cuando te vayas mañana, ¿cuánto te cuesta? Pues toma dinero para esto. E incluso le decía a su mujer, a la madre, ¿qué comida tiene hoy? Porque para invitar a las personas que han venido al médico y no tienen con qué volverse ni con qué comer. O sea, ella ya, Dios la iba preparando, lo más lejos que ella podría tener, que era una mujer enamoradísima de su marido y su marido de ella. En el contexto de una sociedad dividida y donde la fe era perseguida, su preparación interior les haría fuertes para afrontar un acontecimiento que marcaría un antes y un después. Ángel sufriría un hecho inesperado. Un hombre con una vida de caballos, de gente bien, de viajes, de ir a Francia, de pronto se lo llevan a la cárcel y dice, bueno, porque esa es la voluntad de Dios. Ves a un crucifijo que ellos tenían y dijo que hágase tu voluntad. Y cuando sabe que lo van a matar mañana, hoy el 12 de septiembre del 36, tenemos un escrito de él que escribe un amigo, Antonio Redondo, que no sé quién será, no vivirá tampoco, donde dice, se creen que nos martirizan y no ven que nos glorifican, porque estoy en el camino, estoy en momentos trágicos, pero felices, porque voy a la verdadera vida. Un hombre con 40 y tantos años y que dejaba lo que más quería, que era su mujer. Incluso el día antes de morir estuvieron los dos paseando y él decía, mira qué mujer tengo más guapa, mira tal, y sabían que al otro día ya se acababa. La muerte de Ángel supuso un gran dolor en María, una angustia que ella quiso vivir desde la oración hasta que finalmente terminó perdonando a los autores, como afirman testimonios escritos por sus familiares. Dicen que jamás la escucharon decir una palabra
en contra de los que habían participado en la muerte de su marido. Cuando matan a don Ángel, ella, por medio de alguien que conocía, se fue a Madrid, porque ella tenía familia en Madrid, y allí a refugiarse, porque ella también empezaron a perseguirla, querían también cogerla, y ella se fue a Madrid. Pues llevaría el dolor que puede llevar una mujer que no sabe ni dónde está el cuerpo de su marido, sabe que lo han matado, pero no sabe ni dónde está. Pues tendría que tener pues, el dolor propio, pero siempre diciendo, Dios lo ha permitido y qué querrá Dios. Es como una mirada al futuro, decir, esto pasa, por algo pasará, pero no entiendo nada, pero voy para adelante. Fueron momentos muy trágicos. Huyendo de la guerra, María Seiker se traslada a una residencia de Salamanca, en la zona nacional. Allí conoce a Amalia, una mujer que sentía la inspiración de fundar una congregación que atendiese a gente necesitada, pero no contaba con medios suficientes. Su confesor, un religioso carmelita de la residencia, la pone en contacto con María. Mira, tú no vas a poder realizar esto tú sola. Quizás encuentres una viuda que te pueda ayudar. Pero no conocía a Madre María todavía. Cuando Madre María habla con el padre, porque fueron a misa y no sé qué, y entró a hablar, dijo justo lo que estaba esperando. La idea que Amalia tiene, tú tienes la parte humana, como si dijéramos, tienes los medios, tenía la madre no se le ponía nada por delante, no se agobiaba ante problemas que vinieran. Y entonces pues ya la juntó a las dos, que no se conocían, y empezaron a hablar de la congregación. Al terminar la guerra, María decide volver a Murcia y poner un poco de orden en su vida y ante la familia, después de la huida precipitada por la persecución. A su vuelta se encuentra una sorpresa desagradable. Y cuando volvió, la casa de Villa Pilar, pues la habían cogido, la habían robado todo lo que había o parte de lo que había. Y bueno, pues ella siguió visitando enfermos, que era una idea que ella tenía. Y ella pues, tuvo que enfrentarse a la realidad de la familia, a cómo estaba Villa Pilar toda saqueada, a los pisos que ella tenía en Murcia, pues ella también tenía en Murcia casa, a don Ángel donde estaba. Y ella iba visitando Santo Ángel y veía sus muebles, sus cosas, no sé, las vajillas, que se lo habían quitado. Y la gente de Santo Ángel dicen que tenía cierto miedo que llegara, por si al ver las cosas suyas, no, ella no decía nada. Ella, pues como lo que no pasaba nada. Era algo que eso que Dios tiene que hacer ese milagro, porque es muy fuerte, no es muy fuerte. Y además incluso gente que había participado en la muerte de don Ángel, y ella iba a visitarlo. Ella iba a visitarlo, incluso a curarlo, porque un señor que tuvo cáncer, ella iba a curarlo. Y la gente se emocionaba de que entraba doña Marita, que les decía que es que hemos participado en esto y ahora es como que no pasa nada, Un gesto, el del perdón, que impulsó la puesta en marcha de una obra religiosa que ha llegado hasta nuestros días. Hoy el Colegio Villa Pilar, casa madre de la congregación, está de celebración por su 80 aniversario. Actividades deportivas y culturales ante una celebración que estos días se vive entre los alumnos del colegio. Nosotros tenemos la responsabilidad de continuar la misión de las hermanas y creo que es un peso bastante grande. Lo que pasa que es verdad que nos ayudan a llevarlo con mucho cariño, porque es un colegio, para mí es una congregación especial y yo creo que la evangelización la tenemos que hacer desde las 9 menos cuarto de la mañana hasta que salen los críos del colegio. Es decir, es en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier pasillo, ellos nos lo piden, lo necesitan. Y no solamente los niños, las familias, los padres vienen con mucha necesidad de ser escuchados, de ayuda por parte de los profesores. Y creo que ahí nosotros demostramos nuestra misión en cada minuto. María Seiker se instala en Villa Pilar, se le unen otras compañeras venidas desde Salamanca y Lorca. Amalia, María, Rita y Juana inician una obra dedicada a ayudar a personas sin recursos a través de la Fundación de Escuelas. Hoy la Madre General recuerda con emoción cómo fueron los inicios de la primera escuela. Yo hace poco que estamos viendo el archivo, cosas, veo una foto de la primera vez que empezaron a tener escuelas ahí en Villa Pilar y está una puerta como pizarra, porque no había pizarra, una puerta, y los chiquillos sentados en el suelo, pero suelo de tierra y de gravilla, no asfaltado. Así empezó la escuela.
El empuje fundacional de la congregación era capaz de vencer las dificultades o la falta de recursos en sus inicios. La madre no se le ponía nada por delante. O sea, la madre Amalia fue la persona que nos dio el carisma, nos dio la espiritualidad. La congregación está porque Dios le infundió a ella esa idea de fundar para pueblos y aldeas. Y la parte, como si dijéramos, humana, posibilidad económica, la tenía Madre María. Porque Madre María, aunque haya perdido muchos bienes en la guerra, pero luego fue recuperando y ya fue vendiendo. Muchas de las tierras fueron cedidas a los vecinos de Santo Ángel para la construcción de sus casas. La congregación celebra con alegría sus 80 años. En el Colegio de Cristo Crucificado de Mula, la Madre General pronuncia unas palabras conmemorativas. Mula se ha distinguido siempre, por lo menos mi experiencia que tengo, como nadie, en colaborar para el colegio. Así que enhorabuena a todos y muy especialmente a Juan. Desde sus inicios, muy pronto se difunde por distintos pueblos y lugares de la región de Murcia y la geografía española. La gran aventura estaba por venir. En 1973, 6 hermanas se lanzan a un nuevo reto, la intención de fundar en América. Y yo las conocí en 1974, a 1 año y 7 meses más o menos, de haber llegado las hermanas a América, concretamente a Guatemala. Y ahí entré yo en el primer contacto con ellas, las conocí y a los 15 días ya estaba dentro de la congregación. Soy de las primeras hermanas de América y he visto el caminar, la experiencia de la congregación allá, el hecho de que las hermanas estaban trabajando al principio netamente en la pastoral, en la parroquia, acompañando a las familias, dando formación a catequistas, a delegados de la palabra, a los jóvenes, visitando los hogares, a las familias y dando la buena noticia, ¿verdad? Y el carisma fue algo que a mí personalmente me inyectó muchísima ilusión de poder trabajar porque es lo que yo sentía como atractivo y como llamada de parte del Señor. Madre Amalia llegó a ir a América, Madre María ya no llegó. Vivía, pero no fue, estaba enferma ya. Madre Amalia sí fue a América a ver fundación o a hablar con alguien, aunque luego a la fundación ya no llegó tampoco a ir, porque ya estaba también mayor. Una exposición de fotografías recuerda la historia de una misión que ya en sus constituciones recogía el objetivo de atender a las personas de pueblos y aldeas, un objetivo que hoy, 8 décadas más tarde, aún continúa. Pues nosotros lo que proponemos a la persona de hoy es una formación integral, que no se quede solamente cuando están en el colegio y se acabó, que sean personas para un mundo mejor, que vivan la justicia, que sean colaboradores, que sean generosas, que sepan perdonar. La madre fundadora, las dos, ¿verdad? Pero sobre todo Madre María Seiker nos ha dejado ese gran legado del amor y del perdón. Y en esta sociedad tan convulsionada yo creo que viene bien el hecho de entrar en contacto con esta dimensión tan necesaria hoy día, ¿verdad? De crear ese ambiente de reconciliación, ese ambiente de perdón. La de África es la última fundación, iniciada en 2013. La misión educativa de estas religiosas a través de colegios, comedores sociales, hogares de niños abandonados, dispensarios médicos y colaboración en parroquias, actividades de unas hermanas que hoy viven su vocación con el mismo deseo que tenían sus fundadoras, el de ayudar a personas que necesitan de su apoyo. El amor inmenso que brota de la cruz, para que nosotros podamos abrirnos a ese amor inmenso de Cristo demostrado en la cruz. Intentamos darle a los críos el amor que Madre María inició dando, y Madre Amalia por supuesto, al resto. Entonces creo que es una misión preciosa. Estar abierta a lo que el mundo nos va, o la Iglesia y el mundo, porque estamos en el mundo y tenemos que estar cercanas a la gente. Eso es lo que nosotros queremos infundir en nuestras personas que viven con nosotras, y el carisma es nuestro, Cristo crucificado de hoy, los de hoy, vivir en los Cristos de hoy. Contemplar el crucifijo sí, pero ver a los Cristos de hoy. Y a veces los Cristos de hoy están muy disfrazados, no parecen Cristos, pero sí son Cristos. Cuando tú estás cercano a la gente puede a lo mejor muy bien arreglada y todo esto, pero tiene unos grandes sufrimientos. Y quisiéramos nosotras estar siempre apoyando, siendo los cirineos de esta gente.
Eso es lo que nos gusta, es lo que quisiéramos y es la idea que tenemos. Y bueno, hacemos lo que podemos. Llevar el Evangelio a todos los pueblos de la tierra. En algunas zonas esto aún sigue siendo un reto por sus peculiaridades culturales, sociales y medioambientales. La Amazonía, como pulmón ecológico del mundo, está ahora en la preocupación del Papa Francisco. Se acaba de publicar Mi querida Amazonía. Han pasado 5 años desde la publicación de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Desde entonces se ha hecho evidente la preocupación de la Iglesia y del Papa Francisco por el cuidado del medio ambiente. Una de las últimas fases ha situado a los pueblos amazónicos en el centro, después de un sínodo celebrado en Roma hace unos meses y que contó con numerosos obispos y especialistas. Aparece ahora Mi querida Amazonía, un documento de unas 40 páginas que recoge el pensamiento del Papa Francisco sobre esta tierra y la necesidad de una pastoral renovada que hace frente a sus retos. En él se exponen 4 sueños de Francisco para ese pueblo. Un sueño social, que la Iglesia esté al lado de los oprimidos y los pobres sean escuchados. Un sueño cultural, promoviendo un encuentro intercultural que cuide sus raíces y le ayuden a recuperar su memoria dañada. Un sueño ecológico, uniendo el cuidado del medio ambiente con el de las personas. Y por último, el sueño eclesial, invitando a desarrollar una iglesia con rostro amazónico, recogiendo en la evangelización aquellos valores presentes en las comunidades originarias. En cualquier cultura tenemos que dar el paso, comprometernos de un modo especial los laicos. Oímos la reflexión del obispo don José Manuel Lorca Planes. Un saludo, amigos. En esta ocasión vengo con un mensaje nuevo, no solamente el de la palabra de Dios, pero antes me gustaría deciros que acabamos de llegar de un congreso sobre laicos en Madrid, donde se ha quedado muy claro la importancia de ser iglesia en salida, que no nos podemos encerrar en nosotros mismos y vivir solos la gracia de conocer a Dios. El Papa Francisco nos pide abrir el mundo de nuestras sociedades para que toda la gente pueda reconocer la grandeza de Dios, su rostro de misericordia y la oferta de alegría que nos regala el Altísimo. El amor cristiano es siempre sorprendente y difícilmente se podrá encasillar. Necesita salir. Eso es lo que hemos escuchado con una fuerza enorme todos, tanto consagrados como laicos. Necesitamos salir y comunicar con la palabra y con el testimonio nuestra vida entregada al amor de Dios y sobre todo el reconocimiento del gran tesoro de la fe. Desde el comienzo de la lectura de la palabra de Dios de esta semana, se nos está invitando a ser santos. En el mundo se necesitan también testimonios de santidad. ¿No les suena esto? ¿No les parece que es normal que a los cristianos se nos recuerde una vez más que nuestro proyecto de vida es la santidad? Para nuestra época es importante esto y por eso el Papa Francisco nos urge a la santidad, que nos identifiquemos con Cristo. Y él dice textualmente, tu identificación con Cristo, nos dice el Papa, y sus deseos implica el empeño de construir con Él ese reino de amor, de justicia y de paz para todos. Esta semana nos vamos a llevar trabajo a casa. Y el trabajo consistirá en tener la firme decisión de hacer lo que Dios me pide, pero tengo que aprender a escuchar. Y hemos aprendido también cuáles son los deberes que debemos tener. Los deberes son que tenemos que ser lentos a la ira, ser comprensivos y saber perdonar siempre.
ricos en clemencia y misericordia y leales, como la Escritura nos define a Dios. ¿Somos hijos de Dios? Pues adelante, mucho ánimo, que tengan buena semana. Casi 50 laicos han viajado desde la diócesis de Cartagena hasta Madrid. Les han acompañado sus pastores. Una alegría extraordinaria la que vivieron los laicos de las distintas realidades que el pasado fin de semana participaron en uno de los acontecimientos más importantes de la Iglesia en España, el Congreso Nacional de Laicos. Un momento extraordinario para la Iglesia española. Se ha celebrado en Madrid el Congreso Nacional de Laicos con varios temas y una idea clave: recuperar la conciencia de la responsabilidad del laico. Prácticamente lo que buscábamos cada uno era, pues, primero unirnos todos, luego informarnos de lo que se está trabajando en las distintas diócesis de España y que haya pues cierto acuerdo a la hora de actuación por parte de los laicos, ¿no? Para que tratemos de encontrar nuevos caminos de evangelización para que nuestra Iglesia, la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia católica, realmente sea un lugar en el que nosotros podamos ofrecer a Jesucristo y su mensaje. La participación, la corresponsabilidad, el trabajo, la vida apostólica y evangelizadora le viene simplemente por el bautismo. Es decir, que decía el Papa Francisco, todos hemos nacido laicos. De hecho, la importancia que tiene también esta realidad para los discípulos del Señor. Lo que pasa es que luego Dios te llama a distintos ministerios, pero la función del laico es necesario recuperarla para que busque su protagonismo. Y lo que hemos visto en el Congreso es la importancia de ser unas personas que escuchemos a Dios, que el laico escuche a Dios y que al mismo tiempo luego, con la vivencia personal que tiene de la experiencia de Dios, que pueda comunicarlo a los demás y que pueda anunciarlo, para hacerle partícipe a todos del gran acontecimiento que es su vida, del encuentro personal con el Señor. Y esto lo tienen que hacer en corresponsabilidad. Ha sido un ambiente fantástico, un ambiente de hermanos, un ambiente de comunidad que hace mucha falta. Nos hemos juntado allí de la diócesis de Cartagena tanto laicos como sacerdotes como algunas religiosas también. Entonces, por esta parte sí hemos notado lo que realmente es la riqueza de la Iglesia, ¿no? Es una llamada tanto a los laicos para la participación como incluso a los consagrados, a los sacerdotes, etcétera, para que no ocupemos nosotros el papel de los laicos, sino que todos dentro de la Iglesia y en el mundo en el que estamos tenemos cada uno nuestra responsabilidad, de nuestro papel y una gran participación para un mundo mejor. Unas 2.000 personas en representación de las distintas realidades de asociaciones e instituciones laicales, con una presencia importante de los obispos españoles, ponencias y momentos donde profundizar en las distintas formas de participación en la Iglesia. La Iglesia, el pueblo de Dios en salida, es el sacramento. Participación, por ejemplo, en un proceso de primer anuncio, cristianos en la vida pública, las distintas responsabilidades, el acompañamiento y la importancia también de este tema, así como la formación. Ya he dicho 4 realidades que fueron las que ocuparon la atención de todos, ¿no? Lo que fue el centro del proceso. Esos 4 pilares han servido de 4 ejes para que en el Congreso se vaya sucediendo, y ha habido una serie de talleres relacionados con esos ejes que nos han dado claves y pistas para establecer nuevos métodos de evangelización y de llegar a las personas. Están en los hospitales, están en las cárceles. Ese tipo de espacio es prioritario para nosotros. Todos nosotros estamos llamados desde nuestro bautismo a cumplir el sueño que Dios tiene para cada uno de nosotros y para cada persona que pone en nuestro camino. Nuestra gran vocación es a ser santos. La diócesis de Cartagena tuvo una de las mayores representaciones, con la participación de unos 48 laicos.
La gente venía con todos los temas muy estudiados y muy trabajados a nivel de la diócesis y se venía con mucha ilusión para poner en común todos esos trabajos. Uno de los principales reclamos de esta tarde es la conciencia de nuestra vocación, comunión y misión. Se han tratado distintas cuestiones a nivel de parroquia sobre actualmente cómo es el contexto de la diócesis, qué tipo de puntos débiles, por decirlo así, encontramos y ofrecer ciertas soluciones, ¿no? Ahora vuelven a casa con una importante vivencia eclesial y reforzados en la toma de conciencia que la Iglesia está llevando a cabo sobre la importancia y papel de los laicos en la evangelización de nuestra sociedad. Este no es el final ni mucho menos. Hay organizado, está en proceso de organización para el mes de abril un encuentro de laicos que se va a celebrar en Murcia y se pretende que sea también bastante familiar. Pues a todos los que habéis participado, a todos los que no han participado y se han enterado de esta realidad, incluso a todos los fieles, que merece la pena dar el paso adelante, que merece la pena acercarse a Jesucristo y ponerlo en el centro de nuestra vida. Les hablamos ahora de la vida de Francisco Salcillo, que ha sido llevada a un musical, un hombre de profunda fe expresada a través de su talento artístico y que nos ha dejado grandes obras que ayudan a comunicar el Evangelio. El 2 de marzo conmemoraremos su nacimiento. Con ese motivo se va a representar el musical Salcillo me da vida. Será un día antes, el 1 de marzo, en el Teatro Villa de Molina de Segura. Una interpretación con originales canciones y coreografías, como vemos aquí en uno de sus ensayos, a cargo de alumnos de la Escuela de Danza de Molina. Se trata de una obra escrita por José Molero, música de Ángel Guirao, y la dirección escénica y musical de Fiorenza Hipólito. Los beneficios de las entradas irán destinados íntegramente a Cáritas. Les hablamos ahora de uno de los pocos vestigios de la obra textil de Salcillo que se conocen en la región. Se expone en el Museo Salcillo la túnica perteneciente a la Hermandad del Carmen y que perteneció al Cristo del Prendimiento, una obra de Francisco Salcillo que fue destruida durante la Guerra Civil. Ahora un trabajo de investigación documenta su valor histórico. Este año hemos acogido esta extraordinaria obra de Sánchez Lozano, propiedad de la Hermandad del Carmen de Mula, que nos interesaba desde dos puntos de vista, tanto por la escultura y por el escultor, por Sánchez Lozano, al que le hemos dedicado también una exposición temporal este último año, como por el extraordinario tejido, lo que es la túnica de época que porta la imagen. El Museo Salcillo ha acogido al Cristo del Prendimiento de la Hermandad de Mula, coincidiendo con el reciente descubrimiento de la autoría de la túnica que viste la talla, atribuida a Salcillo tras un estudio realizado por el experto en tejidos y licenciado en Bellas Artes Santiago Espada. La túnica es un tejido, un espolín, realizado con telar manual a partir de hilos de seda en combinación con hilos de oro y plata. Es un tejido que, aunque no se sabe exactamente de dónde fue tejida, pero como está vinculado a Francisco Salcillo, pues muy posiblemente fuese realizada en algunos de los talleres murcianos o aquellos que tenían conciertos con Salcillo. Entonces es un tejido de seda color carmesí, naturalmente cargada de significación pasionista por sus diseños y sus colores. La obra de Sánchez Lozano fue construida en 1952 para reemplazar la antigua de Salcillo, que fue destruida en la Guerra Civil, conservando en la actualidad la túnica original. La imagen va acompañada allí en la ermita de dos soldados que son los que representan los tres al prendimiento. En el contrato que hay descrito en la historia de Mula por Nicolás Acero y Abad y que fue firmado entre la Hermandad y Salcillo, se describe cómo va a ser el Cristo, sobre todo, los soldados también, pero sobre todo hace hincapié en cómo va a ser el Cristo. De cabeza, manos y pies de madera, de 8 palmos de altura, para ser vestido con sedas. Ese es uno de los detalles a tener en cuenta a la hora de ubicar y atribuir la túnica. Se ha podido contemplar desde el 23 de noviembre y aún se puede visitar hasta el 29 de febrero.
Hemos llegado así al final del programa. Como laicos comprometidos con el Evangelio, tenemos una responsabilidad que debemos asumir, comunicando con nuestro testimonio esa luz del Evangelio. Les dejamos ahora con Luis Emilio Pascual. Hasta la semana que viene. Sean felices.